Hoy se inició. Hola, muy buenos días. Como dinámico. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, Linda. La única que se reporta. Los demás no los escuchamos ni los vemos. Por favor, encender la cámara. Gracias, Linda. Karina, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, profe. Esperamos a los demás. Michael, buenos días. Buenos días. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Ok, esta es nuestra primera clase de este 2021 en esta área nueva para ustedes, porque hasta ahora no la habían escuchado mencionar en su horario académico, pero de aquí en adelante ha de volvérseles familiar. Y esperamos que la clase pueda ayudarles a crear algunas herramientas para el proceso académico. Daniel, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo has estado? Bien, profe, gracias a Dios. Daniel será uno de nuestros nuevos integrantes en la clase. Así que Daniel, bienvenido a la clase de Filosofía 9. Gracias, profe. Y bienvenido pues al grado 9 también. Ya se encontraron en la clase anterior por allí, pero no sé si le dijeron bienvenido los compañeros. Aún faltan algunos de los que se han matriculado por estar en esta conexión. Pero bueno, ya más adelante ellos conectarán. Vamos a revisar algunos aspectos importantes. Tenemos aquí entonces nuestra clase virtual. Ha llegado Andrés y
Breider. Andrés y Breider, bienvenidos a la clase de filosofía y hoy estaremos trabajando entonces parte de introducción a la filosofía. ¿Qué es introducción a la filosofía? Es que usted pueda prepararse para tener ese comienzo de manera general de los aspectos previos o el contexto en el cual surge, nace, se origina la filosofía. Entonces es lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a estar abordando estas temáticas que nos son muy importantes y propicias para poder comprender ese momento histórico en el cual surge la filosofía y entender parte del sentido de la acción en la cual ocurre la filosofía para nuestra vida, para nuestro contexto. Entonces, vamos a estar alrededor de esta temática en esta clase. ¿Listo? Breider y Andrés, que llegaron. Sí, señor. ¿Nos escuchan claros? ¿O se escucha ininterrumpida la señal? Pues yo escucho muy bien, profe. Ok, tenía esa duda. Listo. Entonces tenemos para compartir con ustedes esta presentación que nos va a permitir entonces tener un acercamiento al mundo en el cual surge la filosofía. La filosofía no es un elemento moderno, aunque ha tenido varios momentos en los cuales se puede decir se ha renovado o se ha reinterpretado a sí misma. Y lo seguirá haciendo, ya que es una ciencia que se basa en la pregunta. Y al preguntar, al generar preguntas, pues se requieren respuestas. Pero en la filosofía, las respuestas son parte del proceso, porque una respuesta puede cambiar de acuerdo a las circunstancias, a los hechos, a los contextos históricos y culturales, y también a los hechos científicos, a esas evidencias que hoy están surgiendo o que estamos descubriendo. Entonces lleva a generar nuevos planteamientos. Por lo tanto, la respuesta no es lo más importante en la filosofía. En la filosofía lo importante es la pregunta. Y por ende, entonces tenemos que aprender a hacer preguntas. Y si hacemos preguntas, pues tendremos que saber responderlas. Y para eso hay diferentes formas de abordar una pregunta para obtener una respuesta. Entonces, la filosofía, como disciplina del saber, tuvo un momento en el cual tuvo ese comienzo, que es justamente el momento de el mundo griego. Cuando nosotros estuvimos estudiando sociales sexto, nos hablaron de este mundo griego, del imperio griego, de la cultura griega. Es allí en ese marco que en la historia corresponde entre el año 3000 y el año 500 antes de Cristo, donde hay parte del comienzo de la filosofía. Y digo hay parte porque luego sigue el Imperio Romano y ese también aportó a ese desarrollo de la filosofía. Entonces, el mundo griego, conocemos que no era en la historia un pueblo consolidado, una cultura que dice, bueno, no, de hecho todas las culturas
iniciaron con pequeños agrupaciones que fueron creciendo, que fueron conquistando, colonizando otras y que fueron imponiéndose y se convirtieron así más grandes, hasta llegar al nivel de imperios, y entonces esto les establece. Pero cuando nosotros hablamos de los griegos, nosotros tenemos que hablar entonces de dos componentes muy esenciales, la cultura micénica y la cultura minoica, que son justamente parte de los contextos en los cuales se desarrollan esos comienzos del mundo griego. Entonces, para nosotros hemos escuchado hablar de Atenas en algunos contextos, hemos escuchado hablar de los Juegos Olímpicos que iniciaron en la ciudad de Olimpia, hemos escuchado hablar de algunos filósofos como Sócrates, Platón, hemos escuchado hablar de las llamadas 7 maravillas de la antigüedad, que algunas de ellas tienen que ver con la cultura griega. Son elementos de ese marco histórico que nos permiten entonces tener el contexto. Hemos visto en la televisión, en Hollywood, algunas películas que nos ponen de manifiesto ese periodo histórico. Entre ellas tenemos la de la Guerra de los Dioses, tenemos Poseidón, tenemos Hércules, tenemos también una película que va saliendo o que va mezclando, más bien una saga que va mezclando superhéroes de diferentes aspectos, pero que toma algunos que son de origen griego, y allí entonces nos van poniendo estos elementos en nuestro diario vivir, y a veces no lo sabemos por qué son así, simplemente acepta, sí, la película, esto, aquello, pero no entendemos las razones por las cuales se nos están presentando, por las cuales están tomando auge. Entonces la filosofía lo que nos ayuda es a reflexionar en esas razones, en esos por qué van ocurriendo estos eventos y cuáles serían los efectos, las consecuencias, las trascendencias en el mundo actual de volver a tener este conocimiento, de tener esta interacción con ese mundo antiguo. Entonces el mundo griego tenía varios significados y eso dependía básicamente del lugar de Grecia antigua donde donde estuvieses, donde hubieses nacido, donde la fortuna te hubiera dado el nacer de acuerdo al pensamiento griego. Pero hay que recordar también entonces que en lo que nosotros leemos de la Biblia, nosotros encontramos elementos que están relacionados con este marco cultural. Por ejemplo, en Apocalipsis encontramos las famosas cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, y algunas de ellas pues son ciudades-estado de Grecia, la ciudad de Éfeso, la ciudad de Corinto, la ciudad de Roma, que ya es también del Imperio Romano. Son elementos que están allí, la ciudad de la Odisea. Cada una de las iglesias que está allí era una ciudad-estado en aquella época donde habían cristianos. También encontramos en el libro de Hechos el relato de Pablo, cuando Pablo visita la ciudad de la sabiduría, la ciudad de Atenas, y va a discutir con los filósofos. Eso está ahí en la Biblia. Son elementos que pertenecen al marco histórico de la filosofía, pero que están en el contexto de la historia del cristianismo también, y por ende los encontramos entonces en el relato bíblico. Así que todos estos aspectos se correlacionan y nos permiten entender. Pero ese ya es un estado bastante temprano
de este contexto, porque eso ocurriría en un tercer momento que es conocido como la helenización. Sin embargo, los primeros pueblos de esta zona fueron pueblos que llegaron a la península o a las islas de otras regiones del mundo y que establecieron allí entonces sus asentamientos, y como pueblos nómadas que estaban llegando, entonces practicaron la agricultura, la recolección, hasta que se volvieron sedentarios, es decir, que se establecieron plenamente en ese lugar, edificaron sus viviendas, sus ciudades, y empezaron a establecer sus clanes, posteriormente sus reinos, y lo que llevó al desarrollo entonces de las famosas polis, las ciudades-estado. Eso lleva entonces al desarrollo de ese periodo clásico de la cultura griega, donde las ciudades que llegan a ser rivales a Atenas y Esparta, entonces son de manifiesto. De hecho, la película de 300 está justamente en ese marco histórico. Atenas no apoya a Esparta en la batalla justamente porque pues estaban en disputa, eran ciudades que estaban en disputa, y a Atenas le convenía que Esparta no ganara, entonces pues deciden no apoyarlos. Pero del otro lado también está el hecho de que Atenas era una ciudad de sabios, y los sabios sabían que ir a la batalla no era conveniente, que habrían otras formas para consolidarse o para vencer. Entonces hay muchos elementos allí de contexto. Y luego tenemos entonces ese tercer momento con Alejandro Magno, que es el que convierte a esas ciudades-estado en un imperio, las unifica, y entonces ahora hace de todas ellas, no solo de esta región que era donde estaban las ciudades-estado, sino que empieza a extender la cultura griega hacia el sur, a lo que era el Egipto, y hacia el oriente, hacia lo que era Babilonia, Media, inclusive llegando a los territorios de la India, y algunos dicen que posiblemente llegó hasta la China. Entonces, ese es el mayor expandimiento pues, que tiene la cultura, porque todo esto es permeado por el pensamiento griego gracias a la expansión que le otorga Alejandro. Alejandro tenía una cosa muy estratégica, además de sus ejércitos, y es que iba estableciendo el pensamiento griego a cada ciudad donde estaba llegando. Y eso justamente es lo que hace que su imperio permaneciera por algún tiempo aún después de que él muriese. Y aquí tenemos entonces lo que hoy queda de ese mundo griego: ruinas, monumentos que son que nos recuerdan que hubo una cultura esplendorosa, una cultura rica, una cultura que le aportó, que le dejó un gran legado a la civilización, y que hoy es parte de la atracción turística de Atenas. Entonces, son los lugares de mayor auge de turistas en Atenas durante las visitas a esta ciudad. Aún en tiempo de pandemia, pues siguen siendo visitados porque se les reservan. Tenemos en ese también entonces la península itálica, donde surge la cultura romana, los latinos, pero al sur estaban una colonia griega, y estaban también otros pueblos que eran los etruscos, y finalmente pues se imponen los latinos. Sabemos que Roma es la ciudad que se convierte en la más poderosa y que logra unificar alrededor de ella todos los demás pueblos, y de esa manera entonces también consolida lo que más adelante se conoce como el Imperio Griego, que que absorbe todo lo que había sido las conquistas de Alejandro,
las pone bajo su mando, pero que anexa territorios nuevos como el norte de África y hacia el occidente de lo que era el Imperio Romano anexa nuevos territorios. Así que Roma fue pues mucho más grande en territorios, en desarrollos, pero no tuvo una identidad cultural propia. Lo que los griegos, en la fusión que hubo aquí de los pueblos originales, la cultura griega conquistó toda la cultura latina y la cultura etrusca y se impusieron a lo largo del Imperio Romano. Y es en ese contexto del Imperio Romano donde se da entonces la famosa helenización. De Roma también nos quedan pues sus restos arquitectónicos, sus monumentos que nos recuerdan también que fue un gran imperio. Recordar que Alejandro, el conquistador griego, fue el que permite que esta cultura sea la que permee a Roma y se preserve el legado cultural. Aquí vemos en todos estos escritos diferentes aportes y no nos alcanzarían pues el tiempo para estudiarlos, pero que usted los puede detallar, ya que allí le queda la presentación y puede estudiarlos más de manifiesto. Aquí vemos entonces los grandes pensadores de la filosofía, vemos otros elementos muy importantes, acontecimientos, hechos históricos que marcaron la influencia que tiene Alejandro y que esa cultura griega logre conquistar la cultura romana y a pesar de que Roma es el imperio prevaleciente, sea el pensamiento griego el que siga difundiéndose. Y eso es porque Alejandro, les decía anteriormente, tenía una estrategia y era fundar en donde llegaba el pensamiento griego. Entonces, el pensamiento griego estaba esparcido por todos esos territorios que llegaba a conquistar Roma y Roma pues aunque militarmente era poderosa no tenía pensadores tan fuertes como los tenía Grecia. Entonces Alejandro fundó una ciudad a la cual le dio su nombre, que fue Alejandría. Y Alejandría se vuelve en ese mundo grecorromano de fusión de las dos culturas, se vuelve la capital del conocimiento. Roma era la capital del imperio, la capital administrativa y política, pero no estaba allí la capital de la academia, como hoy diríamos, sino que estaba en Alejandría. En Alejandría estaba el centro académico más poderoso de la antigüedad, la famosa Biblioteca de Alejandría. Una biblioteca en la cual pues se encontraban los rollos, los pergaminos y que eran valiosos para el conocimiento antiguo. Por ende, los científicos, matemáticos, escritores de todas las civilizaciones de ese momento se daban cita en esta biblioteca en la ciudad para tener entonces ese desarrollo, para tener ese compartir, para tener ese conocimiento, para acceder a esas disciplinas que estaban allí concentradas, que estaban allí guardadas y poder seguir entonces generando nuevo conocimiento. Esto lleva a que Alejandría se vuelva entonces ahora en la cuna del conocimiento. Alejandría se vuelve también en el centro donde empiezan a surgir nuevos pensadores, nuevos maestros y finalmente pues hay un hecho lamentable que es que la biblioteca fue quemada, fue destruida y con ella pues se perdió mucho de ese legado científico, de ese legado que hay de estas culturas. Entonces, pero había una estrategia que había empezado con la helenización, que era fundar otras bibliotecas, es decir, que la biblioteca madre era Alejandría, pero en las ciudades-estado
de mayor importancia, también empezaron a surgir bibliotecas y llegó a haber una que rivalizó con Alejandría, y a estas bibliotecas se enviaron algunas copias de los escritos que estaban en Alejandría y que pues entonces hoy han permitido reconstruir esos hechos históricos y reconstruir ese conocimiento. Cuando pasada la Edad Media se hace en la historia, conocemos el Renacimiento, pues tenemos acceso a esos libros que durante la Edad Media estuvieron pues bajo el control de los musulmanes o el Imperio Otomano, pero que llegan otra vez a Occidente con el Renacimiento, con el estudio nuevamente de las culturas antiguas, del griego y del latín, y permite entonces tener otra vez ya para 1800 acceso nuevamente a un conocimiento que se había perdido en la historia por un largo periodo. Pero aún tenemos elementos que no se pudieron recuperar, que no sabemos. Entonces, esta biblioteca hoy la podríamos comparar con la biblioteca del Senado en los Estados Unidos, del Congreso, que es una de las mayores bibliotecas en el mundo. Algunos dicen también la podemos comparar con el archivo del Vaticano, pero el problema es que el archivo del Vaticano no es accesible a todas las personas. Así que no podemos ir allí a estudiar. En cambio, la Biblioteca del Congreso, en Estados Unidos, usted sí puede ir, solicitar un libro, solicitar un escrito, una copia de lo que está allí para tenerlo y hacerle un estudio. En la Biblioteca del Archivo del Vaticano, las cosas son un poco más complicadas, aunque hay libros que bien podrían pertenecer o pertenecieron en algún momento a la Biblioteca de Alejandría allí. Entonces, en comparación de estas dos culturas, recuerden que es el marco cultural de estos dos pueblos, de estas dos civilizaciones, donde se forma la filosofía, donde la filosofía echa raíces y donde empieza a consolidarse entonces como una ciencia del saber, como una disciplina académica, como la vemos hoy en día, y toma ponderancia. Entonces, esto está justamente enmarcado en estos dos centros hegemónicos de la cultura. Y pues ustedes saben que para preservar el legado de algo está relacionado directamente con lo que se escribe. Y justamente los griegos y los romanos han logrado que, aunque su idioma no ha trascendido hasta nuestros días como un idioma que se hable, un idioma que sea vivo, sino que sea un idioma muerto. En el caso del griego, el latín todavía lo hablan, porque la iglesia lo adoptó como, la iglesia cristiana lo adopta como el idioma de la iglesia, y todavía entonces, por lo menos la jerarquía de la iglesia romana, la iglesia católica, mantiene en parte vivo el latín. Pero el griego finalmente es un idioma muerto, pero está inmerso en los idiomas modernos por la influencia que tuvo. El alfabeto español, si usted lo ve, se correlaciona con las letras del alfabeto griego. Lo mismo ocurre con las letras del alfabeto romano, y de hecho usted sabe que usamos algunas de esas letras para la numeración romana. Vemos algunos de estos símbolos, tanto griegos como romanos, a la hora de estudiar las fórmulas matemáticas, a la hora de estudiar las fórmulas químicas, las fórmulas de física, y es porque la física, la ciencia, todas estas ciencias surgieron de los filósofos. Los pensadores idearon los principios de la matemática, crearon esas leyes, las descubrieron, las plasmaron, las estudiaron y entonces nos dejaron esos legados, y por ende están entonces inmersos allí. Y cuando nosotros estudiamos el origen de algunas de nuestras palabras, pues las encontramos
que vienen del griego y vienen del latín. Entonces ahí tenemos todo esto. Además de que el español es directamente un idioma derivado del latín. Es uno de los llamados lenguas romances. Y el otro contexto es entonces la mitología, los dioses, la religión griega y la religión romana, que llega también pues hasta nuestros días con los llamados mitos, con las películas, con las novelas literarias, con las obras literarias clásicas que tenemos allí, como son las de Homero, como son las de Virgilio, que son obras que por obligación en algún momento del estudio académico se tienen que leer, se tienen que abordar, y entonces tenemos esas interacciones con este tipo de mitologías. Y muchas veces nosotros estamos leyendo algún escrito y nos encontramos que nos dicen que la diosa del amor era Afrodita, pero luego encontramos otro escrito y nos dicen que la diosa del amor es Venus. Y entonces nos preguntamos, ¿habían dos diosas para el amor? Pero no, lo que ocurre es que nos están hablando desde una perspectiva diferente, de una cultura diferente. El escritor está abordando una mitología diferente, aunque está haciendo referencia al mismo Dios, pero entonces usa un nombre diferente. Lo mismo ocurre entonces cuando se refieren a los máximos dioses. El máximo dios del Olimpo sabemos que era el dios del trueno, el dios Zeus. Pero el máximo dios en el panteón romano era Júpiter y también era el dios del rayo, que controlaba las tormentas. Entonces son equiparables, solo que tienen nombres diferentes por estar en una cultura diferente. Y es en ese marco cultural, histórico, donde aparecen los famosos pensadores. Y hay tres niveles de ese surgimiento. Están los naturalistas, y están los sofistas, y finalmente están entonces los filósofos. Esa es como la línea evolutiva del pensamiento filosófico. Primero fueron los naturalistas, entonces hombres de ciencia, hombres que pensaban en esos principios de la ciencia, empezaron a idear las leyes matemáticas, las leyes físicas, y empezaron a reflexionarlas, y entonces ahí empiezan los sofistas. Los sofistas idearon algunas estrategias y trucos inclusive para engañar, y tanto naturalistas como sofistas usaban también la alquimia, la brujería, la hechicería, este tipo de artes ocultas para hacer parte del proceso de interpretación, de llegar a la respuesta para responder a una pregunta. Cosa que no ocurre con los filósofos. Los filósofos lo que hacen es pensar, empiezan a retirarse de lo que los contaminaba, y para ellos lo importante es la reflexión, reflexionar en las ideas, en los pensamientos, y crear entonces unas teorías, unos planteamientos en base a unas reflexiones que se hacen. Y entonces hay diferentes modos de reflexionar que abordaremos más adelante en alguna de nuestras clases. Eso es de manera general entonces el marco histórico cultural en el cual surge la filosofía. No sé si tenga alguna pregunta de este tema.
¿Ninguno tiene pregunta? Bueno, yo sí tengo preguntas. Entonces, vamos así a escoger tal vez 3 nos puedan responder así al azar. Vamos a escoger a Daniel, ¿dónde está? Daniel Jiménez. Sí, señor. Daniel, ¿cuál era la ciudad-estado griega que dominó sobre todas las demás? Atenea. ¿Cuál? Atenea. Atenas. Atenea era la Eso, diosa. Atenas, eso, sí, Atenas. Bien. Muy bien. Vamos a Dylan. Dylan Monterrey. Sí, Buenos días, Dylan. ¿Cómo has estado? bien. Dylan, ¿gracias a quién la cultura griega conquistó la cultura romana y se expandió por el mundo? ¿Nada, Dylan? No, me olvidó, profe. Está muy difícil. ¿Está fácil? ¿Quién nos ayuda? Lo enfaticé varias veces en la presentación. Alejandro Magnus, usted. Sí, señora. El gran Alejandro. Gracias a él es que la cultura griega conquista la cultura romana y con ello se expande entonces por el mundo. Bien, vamos con Breider Leal. Breider. La pregunta es, ¿cómo se llamó el momento en el cual la cultura de Alejandro empieza a expandirse? ¿Cómo le conoce? ¿Con qué nombre? ¿Nada? No, no sé, profe. ¿Quién digo yo? Recuerden, la helenización es ese periodo histórico cuando empieza a expandirse todo. Ya estaba el Imperio Romano, ya estaba la ciudad de Alejandría, la ciudad era el fuerte, el centro del conocimiento. Ahí se da la helenización. La helenización es la cultura griega permeando el resto de culturas donde había llegado. Bien, chicos, esa es nuestra clase de introducción a la filosofía en esta mañana. Esperamos vernos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Ya saben cuál es la metodología. Y échenle un repasadito, una pasadita a lo que ha sido la presentación de hoy, porque tiene elementos que no trabajamos por el tiempo, pero que son importantes, usted los conozca y usted los tenga en consideración. Que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.